¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Python 3. Seguimos con el desarrollo de nuestro caso de estudio y lo vamos a hacer con las clases compra y alquiler, que aunque cumplen una función dentro de nuestra aplicación bastante diferente a las que hemos visto hasta ahora, lo cierto es que en cuanto al diseño guardan bastantes similitudes con lo que ya hemos creado. Lo primero a destacar de estas dos clases que podemos ver aquí en pantalla es que no tienen una superclase, ni compra ni alquiler. Desde luego no tienen una superclase excepto Object, que ya sabemos que es la superclase de todas las clases huérfanas, por así decirlo. De todos modos, sin embargo, seguimos llamando a superinit, porque recuerda que van a ser las dos combinadas con otras clases, y no sabemos el orden en el que se harán esas llamadas a super, que es un tema del que ya tratamos cuando explicamos el proyecto. Si te fijas en la interface que utilizamos en cada una de las clases, son muy similares a las que ya usamos con casa y apartamento. Esto va a ser muy útil cuando ahora tengamos que combinar las funcionalidades de esas cuatro clases en subclases separadas, que ya sabes que va a ser casa alquiler, casa compra, y apartamento alquiler, apartamento. En cuanto a su contenido, no hay nada nuevo que haya que explicar, ya que, como decíamos, replican lo que contienen las clases que ya creamos. Tanto el método init como el método mostrar siguen las mismas pautas ya explicadas. Esto nos va a facilitar ahora mucho el trabajo en nuestras clases con herencia múltiple. Aquí tenemos la primera de ellas, la clase casa alquiler, y como puedes ver no va a tener un método init ni tampoco un método mostrar, porque las dos clases padre de las que hereda apropiadamente llaman a super dentro de estos métodos que contienen. Así que, por tanto, lo único que tienes que hacer es extender esas clases y las clases ya se comportarán en el orden correcto. Un caso aparte es el del método prompt init, porque, como ya sabemos, se trata de un método estático y por tanto no llama a super, así que tendremos que implementarlo explícitamente en cada una de las clases de herencia múltiple, que es lo que vemos en esta parte. Vamos ahora a probar esta clase para comprobar que se comporte de modo apropiado antes de escribir las otras tres combinaciones de clases múltiples que ya sabemos que tenemos que crear. Vamos a empezar por importar las clases para poder utilizarlas, y ahora vamos a ejecutar el método prompt init de casa alquiler, que es lo que queremos comprobar. Y como vemos, nos empieza a pedir información. Es decir, lo que pongamos aquí es lo de menos, pero como vemos está funcionando. Si te digo, de momento vemos cómo está trabajando de modo correcto, que es lo que necesitamos. Vemos cómo, gracias al sistema de herencias, aunque no contenga la información, sí que la recoge y nos la muestra cuando ejecutamos prompt init. Por tanto, el mismo sistema ahora tenemos que utilizar con las otras tres clases que van a tener herencia múltiple.
Esta información que hemos puesto es recogida en el diccionario y posteriormente podrá mostrarse, aunque para poder mostrarse aún nos queda por desarrollar la clase agente, que recuerda que es aquella que va a poder acceder a las distintas informaciones. En una versión finalizada del programa, que ya estamos muy cerca de ello, podemos llamar a init desde casa alquiler y ahora si llamamos al método mostrar, que recuerda de nuevo que es un método que no se desarrolla en casa alquiler, pero que hereda, vemos cómo nos devuelve la información. Aquí tenemos las 4 clases ya desarrolladas, todas con su método prompt init, que es el que va a encargarse de inicializar las distintas llamadas a las superclases y dentro de ellas también al método mostrar, que se encuentra dentro de sus superclases. Debemos pararnos ahora en un tema que es a su vez prueba de lo complicado e interesante que puede ser esto de programar, y una muestra práctica de lo que ya dijimos, que las herencias múltiples pueden ser útiles en algunas ocasiones, pero que también se pueden hacer tremendamente complicadas y difícil de seguir su comportamiento. Hemos visto que para crear las clases casa alquiler y también casa compra, apartamento alquiler y apartamento compra, la herencia múltiple era la mejor solución. Pero tenemos que entender que el orden de la herencia de las clases dentro de esta herencia múltiple es importante, porque si en lugar de hacer que herede primero de alquiler y luego de casa, lo hubiéramos hecho al revés, que primero heredara de casa y después de alquiler, el resultado de su funcionamiento también se modificaría. Recuerda que lo que conseguimos con estas clases, con su método prompt init, es que se llame a los métodos mostrar de sus clases padre. Lo que ocurre es que si lo escribimos así, en lugar de así, el método mostrar de alquiler no sería llamado. Vamos a intentar un poco ver en detalle por qué. Intentemos seguir la pista a su funcionamiento cuando actúa del modo correcto, por tanto cuando hacemos que herede primero de alquiler y luego de casa, que es como lo tenemos. Cuando se ejecute, por tanto, el método prompt init, lo primero que va a hacer es llamar al método mostrar de la clase alquiler. Clase alquiler que, como vemos, no hereda de ninguna otra clase. Por tanto, cuando aquí utilizamos super mostrar, recuerda que explicamos en su momento de qué modo funciona el tema de las herencias. Lo que hará en este caso será buscar la clase mes siguiente de la cual pueda heredar y pueda ejecutar un método super. Y en este caso se encuentra con la clase casa. Así que aquí, mediante esta cascada hacia arriba, que ya sabemos que es como funcionan las herencias, primero hará que se ejecute el método mostrar de alquiler y a continuación con el super hará que se ejecute el método mostrar que se encuentra en casa, que en este caso hereda de inmueble. Así que seguirá hacia arriba y aquí el método super hará que se ejecute a su vez el método dentro de inmueble, con el cual tendremos todas las preguntas que se hacen cuando se lleva a cabo la creación de un nuevo inmueble, sea casa o apartamento. Creo que hasta aquí claro y no debería tener ningún problema. Sin embargo, veamos ahora lo que ocurre si llamáramos a las clases en el orden distinto, primero a casa y luego a alquiler.
Por tanto, lo primero que se haría sería llamar a casa y dentro de su método mostrar se ejecuta el método supermostrar, con lo cual llama a su superclase, pero en este caso la superclase de casa es inmueble. Por tanto, lo que hará será llamar al método mostrar dentro de inmueble, que se ejecuta y mostrará también las preguntas, los prompts que aquí incluimos. Pero observa que ahora el método mostrar de inmueble no tiene una llamada a super. Por lo tanto, esto no va a ser posible poder volver otra vez a el método dentro de alquiler. Lo que significa que el método mostrar de la clase alquiler no va a poder ser llamado y por tanto las preguntas que incluimos dentro de esa clase no aparecerán cuando se ejecute el código. Así que por lo tanto tenemos que colocar la lista de herencia en el orden que lo hicimos y así nos aseguramos que tanto el método mostrar de alquiler como el método mostrar de casa y el método mostrar de inmueble sean todos llamados en el orden correcto. De entrada, puede que pareciera que una solución sencilla sería simplemente añadir una llamada super dentro de inmueble mostrar, pero esto de nuevo fallaría porque recuerda que inmueble, la siguiente superclase de inmueble es object y object no tiene un método mostrar y ahí sí que no podemos hacer nada porque es una clase preconstruida de Python. Una alternativa que sí podría funcionar es que hiciéramos que tanto alquiler como compra extendieran a la clase inmueble, pero eso podría plantear otros problemas en cuanto al código, pero sí que sería una alternativa. Y también existiría otro sistema que permitiría modificar el orden de resolución de las clases de modo dinámico en tiempo de ejecución. Eso, en fin, ya sería, quizás lo veamos en la parte que vamos a dedicar en el curso al trabajo con patrones en Python, pero de momento se va fuera del alcance de lo que estamos tratando y ya digo, este caso de uso sirve sobre todo para entender la importancia y el poder de trabajo con herencias, pero también como hay que hacerlo con cuidado porque las herencias múltiples se pueden convertir en algo imprevisible si no tenemos claro su funcionamiento. Pues paso a paso ya tenemos gran parte de nuestro código creado. Lo que nos queda ahora es crear la clase agente, que como ya dijimos en la explicación del proyecto, es la encargada de crear nuevas listas y de mostrar las listas ya existentes. Clase agente, empezamos con lo más simple, que es el almacenamiento y el listado de los inmuebles. Veamos ahora cómo hacer para añadir un inmueble. Esto va a requerir primero consultar el tipo de inmueble y también si es para compra o alquiler. Pues podemos hacer esto mostrando un simple menú. Pero la clave en este código va a estar en poder extraer la subclase correcta y preguntar por todos los detalles usando para ello la jerarquía de prompt init que ya hemos desarrollado. Así que empezamos por añadir una variable de clase dictionary dentro de esta clase. Lo podemos ver aquí. Lo que es importante entender es esta parte, que desde luego que es un trozo de código muy interesante. Se trata de un diccionario en el que, como puedes ver, las keys son tuples de dos strings distintos. En cada caso vamos tomando los que vamos a necesitar. Y los valores son objetos de clase. Así que aquí, fíjate, estamos usando dentro del diccionario objetos de
clase, y eso es totalmente posible en Python. Las clases pueden ser pasadas, renombradas y almacenadas en contenedores como si fueran objetos normales o como hacemos con los tipos de datos primitivos. Es muy importante tener en cuenta esto, y aquí tienes un buen ejemplo de su uso práctico. Este simple diccionario lo que nos va a permitir es hackear, es piratear nuestro método existente, obtener input válido, y así nos aseguramos que obtenemos las claves del diccionario correctas, que van a variar según sea una casa, sea un apartamento, sea compra o sea alquiler. Aquí es donde vamos a poder llevar a cabo esa criba. Y por último, el método addInmueble, que nos va a permitir añadir nuevos inmuebles, que una vez más es otro trozo de código muy interesante que nos puede mostrar unas cuantas cosas. Así que lo que hacemos es buscar la clase en el diccionario y la almacenamos en una variable a la que llamamos inmueble class. Lo interesante sobre todo está en que este es un buen ejemplo de uso de polimorfismo, porque no sabemos exactamente qué clase es la que vamos a tener disponible, pero la clase lo sabe por ella misma. Así que de este modo podemos polimórficamente llamar a prompt init. ¿Qué es lo que nos va a permitir obtener el diccionario de valores apropiados, que es lo que tenemos que pasarle al constructor? Y a continuación lo que usamos es la sintaxis del argumento de palabra clave init args, que es el que convierte el diccionario en argumentos, y será lo que vaya apareciendo en el prompt para construir el nuevo objeto con los datos correctos. Pues con esta clase agente ya estamos preparados para poder añadir y ver listas de inmuebles. Desde luego, a partir de aquí puedes seguir practicando, puedes intentar añadir funcionalidades, o por ejemplo marcar si un inmueble está disponible o no, como poder editar inmuebles que ya existan, como eliminar inmuebles, etc. Pero nuestro prototipo está ahora ya lo suficientemente maduro para poder verlo en funcionamiento. Aquí estamos en el intérprete, y lo primero vamos a hacer es instanciar un objeto de la clase agente, y a continuación llamamos a su método addInmueble para poder añadir un nuevo inmueble. Nos empieza a preguntar, esto ahora recuerda que es donde polimórficamente va a determinar qué propiedades va a utilizar. Si va a ser una casa o un apartamento, vamos a poner por ejemplo casa, y ahora si va a ser compra o alquiler, vamos a poner por ejemplo alquiler, y por tanto ahora se hará el prompt a la información para casa alquiler. Hay que ir metiendo los datos, no vamos a hacerlo ahora aquí en el vídeo tutorial porque no tendría sentido, simplemente se van poniendo los valores para cada inmueble. Eso sí, recuerda que ahora polimórficamente ya el propio programa sabrá qué preguntas hacernos según lo que hayamos determinado aquí, si es una casa o un apartamento y si es alquiler o compra. Las preguntas varían, como ya sabemos, mediante el uso de prompt init. Aquí podemos ver las preguntas que ha hecho el prompt para recuperar la información necesaria según lo que hemos indicado, casa alquiler. Y ahora podemos llamar al método de agente mostrar inmuebles para que nos muestre la información de los inmuebles que vayamos incluyendo. Ahí lo tenemos, la información que recupera de las distintas clases.
Pues así terminamos nuestro segundo caso de estudio y nuestro segundo bloque del curso. En el próximo vídeo tutorial vamos a centrarnos en conocer cómo maneja Python las excepciones, un tema también importante. Sé que la estructura del curso, habiendo empezado directamente en programación orientada a objetos, se le puede hacer cuesta arriba a aquellas personas sin conocimiento de los fundamentales de programación. Habrá otros que ya conozcan otros lenguajes o que ya hayan trabajado con Python que les parezca una buena idea. Es imposible, cuando un curso va a ser visto por gente en situaciones muy distintas, acertar siempre. Creo que es fácil de entender. Pero si te encuentras en esa situación de estar perdido en alguno de los temas, no desesperes. De momento lo importante es que vayas entendiendo los temas centrales que estamos tratando. Si otros que se ven indirectamente, como pueden ser hablar de loops, de funciones, de condicionales, etcétera, y eso te queda menos claro, bien, puedes ejercitar el autoaprendizaje, que tan importante es siempre y cada vez más. O puedes simplemente seguir y en su momento iremos viendo todos estos temas más en detalle, como ya hemos hecho con los diccionarios o los tuppers, por ejemplo. Bueno, pues por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.